¿Qué tal? ¿Qué tal? Estimados alumnos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a esta clase número 22. El día de hoy, como están viendo en el título, vamos a ver la segunda parte de las fórmulas de derivación. El día de hoy vamos a ver la regla del producto y la regla del cociente. ¿Ok? Vamos a aprender cómo derivar un producto de funciones y un cociente de funciones. Así que bienvenidos. Y bueno, pues vamos de una vez con el tema. Pónganse cómodos, tengan todo a la mano y échenle ganas, ¿ok? Vámonos con ello entonces. A ver, entonces hoy vamos a ver la regla del producto y la regla del cociente, las fórmulas que se aplican, que se utilizan para ello. Antes de empezar, quiero que hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí? Utilizando las fórmulas de derivación de la clase pasada. Por ejemplo, me dice este problema. Vamos a calcular la velocidad. Sí, vamos a calcular la velocidad. Me dice ese problema. En el instante t igual a 0, un clavadista se lanza de un trampolín que está a 32 pies sobre el nivel del agua de la piscina. La posición del clavadista está dada por esta ecuación. ¿Sí? Está dada por esta ecuación desde el trampolín. Donde S se mide en pies, que es la altura vertical, y T son los segundos que tarda en caer, ¿verdad? O sea, en su trayectoria vamos a decirle, del clavado, la trayectoria del clavado. ¿Cuánto tarda el clavadista en llegar al agua? ¿Cuál es su velocidad al momento del impacto? Muy bien, entonces tenemos que calcular estas dos. Y como aquí lo menciona, esta es la función posición. Sí, la función posición. Bien. Vamos a calcular entonces qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a calcular primero cuánto tarda el clavadista en llegar al agua. Ese no es un problema de cálculo realmente. Si tenemos la función posición, simplemente ¿qué tenemos que hacer? Bueno, determinar dónde la posición del clavadista es igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos con los cálculos. A ver, un segundo. Ahí está. Vamos con los cálculos entonces. Sería la función posición es igual a lo que les estoy mostrando ahorita. Menos 16t cuadrada, más 16t más 32. Ahí está. Ahora entonces esto, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos a 0, porque si me estás dando la posición, de hecho, cuando t es igual a 0, ¿qué tenemos? Cuando t es igual a 0, la respuesta es 32, que significa que el clavadista, con respecto a, aquí está el trampolín, aquí está el nivel del agua, está en una posición de 32 pies. Y aquí está el clavadista. Bien. Entonces, lo que vamos a describir nosotros es la trayectoria que tarda en aventarse, ¿verdad? O sea, es en cada tiempo donde se encuentra. Entonces, a mí me interesa cuando la posición es 0, ¿verdad? Cuando lo que acabamos de ver, cuando S de t es igual a 0. Básicamente entonces tenemos que hacer un problema de resolver ceros de esta función, así como está expresado, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo podemos resolver?
Pasamos aquí. Podemos factorizar, ¿sí? Podemos factorizar. Vamos a poner menos 16. Aquí me quedaría t cuadrada más t, ¿verdad? Bueno, sería menos t. Y aquí sería menos 2. Factorizamos esto y aquí tendríamos t. Ahí están dos números que multiplicados te den menos 2 y sumados te den menos 1. Ahí está. Entonces, t tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema, las condiciones del problema asumen que tengo un tiempo de 0 en adelante, ¿verdad? El movimiento empieza, de hecho, en el instante t igual a 0. Ahí empezamos a describir el movimiento, por lo tanto, un tiempo anterior no tiene sentido físico para este problema. Entonces, el que nos sirve es t igual a 2. Este sería el valor que nos está que sirve para el problema. T igual a 2 segundos. Bien. Ahora la siguiente parte del problema me dicen que calcule la velocidad en el momento en que toca el agua. Lo que acabamos de hacer es el inciso A. Y el inciso B es lo que pasa en el instante en que toca el agua. Para ello tenemos que entonces, ¿cuál es la velocidad al instante que toca el agua? Para ello tenemos que hacer entonces, calcular la derivada de esa función, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la derivada de acuerdo a lo que ya entendieron ustedes? La derivada de la función posición es igual a menos 16 por 2. Sería menos 32 de manera directa. T más la derivada de una constante por una función. Es la constante por la derivada de la función. En este caso sería más 16 por 1, ¿verdad? Que sería 16. Y ahora sustituimos pues, S de 2, ¿verdad? Para saber en el instante en que toca la velocidad. Y esto es igual a ahí está, menos 48 pies sobre segundo es su velocidad. Es decir, el clavadista en este instante con sus manitas impacta el agua con una velocidad de menos 48 pies. O sea, con una rapidez, ¿sí? Si tomamos solo el valor absoluto, o sea, de 48 pies sobre segundo. Entonces, con esto resolvemos el problema. Aplicando pues lo que ya aprendimos en la clase pasada, de resolver rápidamente derivadas, ¿verdad? Ya el problema de la derivación, pues ya no es un problema, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar entonces. Lo que las fórmulas nos proporcionan, y lo quiero volver a repetir, es la información con respecto a cómo calcular
las derivadas dependiendo del tipo de función que tenemos. Entonces, quiero que ustedes tengan en cuenta esto, ¿verdad? Que lo que estamos aprendiendo nosotros estas fórmulas son patrones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de funciones, cómo lo vamos a aplicar. El proceso de entender la derivada ya lo vimos en todas las clases previas al anterior y esto, ¿verdad? Ya ahorita estamos eficientando el proceso de calcular a través de una fórmula una derivada. Entonces, continuamos. Ok, la primera que vamos a ver es, para la clase de hoy, es la regla del producto. ¿Sí? La regla del producto. En la sección anterior vimos que la derivada de una suma de dos funciones era simplemente la suma de sus derivadas. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de dos funciones es la suma de sus derivadas. Eso lo vimos en la clase pasada. La regla para derivar el producto de dos funciones no es tan simple. No es tan simple, o sea, no es tan directa. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Aquí está. Vayan apuntando sus fórmulas, tengan a la mano un formulario que vayan llenando con lo que vamos viendo cada clase. El producto de dos funciones derivables, f y g, también es derivable. Esto es muy importante. El producto de dos funciones derivables, o sea, estamos hablando de funciones derivables. F y g también es derivable. Entonces nos da una nueva función que también es derivable. Además, su derivada, y aquí está cuál sería la respuesta, o cuál sería la fórmula. Su derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda, que en términos de ecuación sería esta. La derivada de un producto de funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Eso está bonito, está más o menos sencillo de entender. La pregunta es, bueno, ¿por qué, verdad? Y bueno, aquí está la demostración, ¿sí? La demostración del producto, o sea, de por qué es válido esto. Ahora, no lo voy a explicar, pero ustedes ya tienen toda la capacidad de acuerdo a lo que hemos estudiado para entenderlo. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí. Algunas demostraciones matemáticas, como en el caso de la regla de la suma, son directas. Ya lo vimos en la clase pasada. Otros requieren pasos inteligentes cuyo motivo puede resultar imperceptible para el lector. Esta demostración presenta uno de esos pasos: sumar y restar una misma cantidad, la cual se muestra en distinto color. Entonces aquí, de manera inteligente, ¿sí? se suma y se resta una misma cantidad que no afecta a la ecuación, pero al hacer esto simplemente lo utilizamos como un truco matemático para poder demostrar lo que queremos, ¿verdad? Sin alterar, obviamente, sin violar ninguna regla matemática. Entonces está muy sencillo, ¿sí? Aquí está la definición del límite, que es la definición de la derivada a través del límite. Sumamos y restamos una misma cantidad, factorizamos, ¿sí? Factorizamos y nos queda expresiones más simples que podemos, aquí está, vean. Luego metemos el límite de cada una. Está muy sencillo, ya entendiendo todo lo anterior, ¿verdad? Que hemos visto. Y aquí está lo interesante. Tenemos el límite y para cada una de estas expresiones tenemos el límite de cada uno. Y esto, ahorita lo vamos a explicar, pero aquí tenemos pues la derivada de g de x y aquí tenemos la derivada de f de x. ¿Sí? Ahora, para este proceso, aquí lo explica. Observe que el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x es igual a f de x. Porque al principio, y aquí está lo interesante, este límite podemos decir que es igual a la función. ¿Por qué? Porque se considera que f es derivable. Entonces, si f es derivable, entonces es continuo. Por lo tanto, este límite es el mismo valor, ¿verdad? Ya habíamos aprendido que si es derivable, es continua. Y si es continua, pues este límite es igual a su valor. ¿Ven qué importante es todo lo anterior?
Entonces, por eso podemos decir que es igual, ¿verdad? Bien. Y aquí entonces se demuestra la fórmula, ¿ok? Una pregunta interesante sería, bueno, ¿qué pasa cuando tengo más de dos funciones que se están multiplicando? Bueno, se puede extender la regla del producto a más de dos funciones que se multiplican. Y aquí vemos un ejemplo. Si f, g y h son funciones derivables de x, entonces, aquí está, observen cómo quedaría la regla. Sería las dos primeras funciones por la derivada del primero. Bueno, dos funciones, la 2 y la 3 por la derivada del primero, más la 1 y la 3 por la derivada del segundo, más la 1 y la 2 por la derivada de la tercera función. ¿Ok? Esto se podría demostrar, pero ya ustedes están viendo cómo es el patrón, ¿verdad? Ustedes son perfectamente capaces de demostrarlos, pero bueno, aquí se los presento de manera pues muy básica, muy sencilla. Por ejemplo, aquí está la derivada. Si quieren, luego regresan a ver cómo se resuelve una vez que hayamos visto varios ejemplos, ¿ok? De hecho, vamos con un ejemplo. A ver, tengo la siguiente función. Ahí está, tengo esta función. Vamos a aplicar la regla del producto para resolverla. De hecho, a ver, si yo no conociera la regla del producto, y se les va a quedar como tarea personal, nada más para que verifiquen, yo puedo multiplicar, ¿verdad? Yo puedo multiplicar, ¿no? Esto por este, ya saben, ¿no? Y esto por este por este y este por este. Y a cada término que me quede de la expresión, pues yo lo puedo, puedo agrupar términos semejantes y derivar, pues básicamente polinomios, ¿verdad? Aplicando la regla de la potencia. Pero podemos, y vamos a hacerlo nada más para demostrar la regla del producto, aplicando lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, podemos asumir que esta h de x está compuesta por dos funciones, f de x y g de x, ¿verdad? Entonces, la derivada de h de x con respecto a x es igual al primero por la derivada del segundo más la segunda función por la derivada de la primera. Ahora observen que es una suma. Podemos cambiar el orden en que lo ponemos, ¿sí? Es decir, puede ser la segunda función, o sea, primero podemos poner ¿verdad? La segunda función por la derivada del la primera función más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces sí podemos cambiar el orden de los sumandos. Bien, vamos a empezar entonces. Esto es igual, la primera función es 3x. Lo voy a hacer por pasos, muy lentos. El primero por la derivada del segundo término, o sea, de la segunda función. Ahí está. Más la segunda función.
Bien, ya lo planteé. Ya lo planteé. Ahora vamos a resolverlo. Este se queda así como está. ¿Cuánto es la derivada de esto? Bueno, tenemos una constante y 4x. Una constante más 4x sería pues 4 nada más. Más el segundo. Por la derivada del primero. Y la derivada del primero sería 3 menos 4x, ¿verdad? Y esto es igual. Vamos a simplificar, ¿de acuerdo? Tres por... Vamos a ver, sería... Ahí está. Pues terminamos aquí. Ahí está. Entonces, ya terminamos con esto, el ejercicio, ¿verdad? Simplificando. De hecho, siempre es recomendable simplificar. La próxima clase les voy a mostrar una nota de un autor con respecto a la simplificación. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, puede preguntarlo, puede expresarse en los comentarios. Ahora, este proceso fue un poquito largo, ¿sí? Un poquito tedioso, pero les decía, no habría necesidad realmente para esta de aplicar lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Podíamos simplemente primero multiplicar y después derivar, ¿verdad? Hay casos, o sea, este es un caso en lo que se podía primero multiplicar y luego encontrar la derivada, que es lo que les recomiendo que lo hagan para comprobar. Pero con esto queríamos también demostrar pues ahorita la regla de la derivada del producto, ¿verdad? Pero va a haber casos, sí, en los que no siempre voy a poder primero multiplicar y después derivar, que es el siguiente ejemplo que les voy a presentar. Ahí no podemos primero multiplicar y después derivar, como en este caso. Ahí está, fíjense, aquí ya estoy metiéndome con funciones combinadas. La primera parte tengo una función polinomial, o sea, lo voy a separar en una función polinomial y en una función
trigonométrica. Ahora, esto pues es lo más simple que puedo expresar esa función, ¿verdad? O sea, 3x cuadrada por el seno de x es la expresión más simple de esa función, o sea, de esa misma expresión. Ya no puedo simplificarla más. Entonces, pues para poder calcular la derivada voy a aplicar o sí la regla del producto. Entonces quiero que tengan en cuenta eso, que en la regla del producto la voy a aplicar sí o sí la mayoría de las veces, o sea, casi 100%, cuando tengo funciones combinadas de diferentes tipos. Por ejemplo, en este caso tengo una función polinomial con una trigonométrica. Puedo tener una trigonométrica con una exponencial o una logarítmica. Ahí no hay de dónde buscarle, ¿verdad? Entonces, ahí sí se aplica el hecho de tener que pues, utilizar la regla del producto directamente, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a resolverlo. Tenemos que y es igual. Sí, tenemos que y es igual a 3x cuadrada por seno de x. Bien, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Vamos a plantearlo. La derivada de 3x al cuadrado por el seno de x con respecto a x. Aquí les recomiendo que le pongan pausa al video y lo traten de hacer por ustedes mismos, ¿ok? Si no, pues de todos modos vamos a ver la respuesta, pero sí les recomiendo que lo intenten. Ahí va entonces. Esto es igual, pues aquí tomamos esta como f de x y esta como g de x y esta sería el primer término por la derivada del segundo más el segundo término por la derivada del primero. Y esto es igual. La derivada del seno es coseno, ¿verdad? Entonces aquí está. Esta ya la derivé entonces. Más el seno de x por la derivada del segundo, que pues es fácil de ver. 6x, ¿verdad? Y esto es igual ahí está, puedo dejarlo así en este caso, o si quiero factorizar un 3x, podría ser. Que bueno, como ustedes quieran las últimas dos, ¿verdad? Que realmente la última no aporta nada nuevo, ¿verdad? No se ve más simple que la anterior, la expresión anterior, pero bueno, es como ustedes quieran realmente. Siempre y cuando hagan una simplificación, pues que efectivamente deje la expresión anterior pues más simple, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahí está. Encontrar la derivada de todo eso que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, quiero que observen cómo hay varias combinaciones aquí que vamos a aplicar. ¿Okay? O sea, hay varias fórmulas ligadas entre sí, obviamente, pues aplicando también la regla del producto. Entonces, vamos con ello.
Bien, entonces la expresión era de nuevo les recomiendo que le pongan pausa al video. Ahí está. 2x coseno de x menos 2 seno de x. ¿Cómo resuelvo esto? Pues separo. Esta la voy a llamar f de x, esta g de x y esta es una función colada. Este sería 2 por h de x realmente. O sea, es una constante por una función. Sí, la voy a atacar de manera independiente, pero pues está muy... Pues está allí, tengo que considerarla, ¿verdad? No puedo no hacerlo. Ok, vamos a aplicar. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual la primera expresión por la derivada. Le recomiendo que por cierto, antes de proceder, expresen la derivada, como yo lo estoy haciendo ahorita. O sea, el primero por la expresión de la derivada. Ya con más práctica, ya lo pueden hacer directo, ¿verdad? Pero así como estamos empezando apenas, que hagan la expresión y ya hasta el siguiente paso hagan la derivada como tal. Más el segundo término por la derivada del primero. Y el coladito, ¿verdad? Menos 2 por la derivada. Es una constante por la derivada de la función. Ahí está. Y ya el siguiente paso prácticamente nos da toda la respuesta. 2x por la derivada del coseno, es el menos seno de x, más el coseno de x por la derivada de 2x, que sería 2, menos 2 por la derivada del seno, que sería coseno de x. Coseno de x. Ahí está. Y esto es igual a menos 2x seno de x más 2 coseno de x menos 2 coseno de x. Aquí estamos viendo claramente que este se va con este. ¿Verdad? Y al final de cuentas me queda menos 2x seno de x. Aquí está la respuesta final. Como ven, está sencillo, está difícil. Pues comenten, pongan en los comentarios sus dudas o como ven, está difícil o sencillo el procedimiento. Es cuestión de práctica. Aquí sí es cuestión de práctica para poderlo, para hacerlo bien y hacerlo rápido. ¿Okay? Vamos a continuar. Ya pues a lo largo de conforme vayamos aumentando pues las fórmulas y el proceso de las derivadas, pues vamos a ir aplicando cada vez más pues todas las reglas, ¿verdad? Ahora, obviamente no les voy a decir qué hacer en el momento, bueno, qué regla aplicar, pero pues ya ustedes pueden empezar a deducir, ¿verdad? Cómo atacar un problema que no me dicen cómo atacarlo. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver un detalle interesante.
Fíjense, aquí un dato histórico. Cuando Leibniz elaboró, o Leibniz, como quieran decirle, elaboró originalmente una fórmula para la regla del producto, lo hizo motivado por la siguiente expresión. Observen que aquí está la parte superior del proceso de límite, ¿verdad? De la derivada como un límite. De hecho, si regresamos un poquito atrás, es esta parte de aquí arriba, ¿ok? Es esta parte de acá arriba, solamente que son para dos funciones. Bueno, aquí manejan delta X y delta Y, pero es similar. A lo que quiero que noten es que es similar la expresión de arriba. Entonces, si hacemos las multiplicaciones tal cual, así como ya sabemos, me queda XY, X por Y que se elimina con esta, y me queda un término X que multiplica a dy y otro término que multiplica y de X y otro término, el cuarto término que sería dx por dy. Entonces también de manera inteligente asumió que delta X por delta Y, como delta X y delta Y son valores muy pequeños, acuérdense que tienden a cero, básicamente los considero despreciables, es decir, los saco de la ecuación, ¿sí? Dx por delta Y. Si delta X es pequeño, imagínense cuando multiplicamos dos cantidades pequeñas, que era una tercera cantidad todavía más pequeña. Entonces, si se elimina esto, nos queda nada más la expresión X de Y más Y de X, que es básicamente la fórmula que ya conocemos de la regla del producto. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Nada más como dato, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. La regla del cociente. La regla del cociente. Vamos a ver qué dice esto. El teorema. El cociente f entre g de dos funciones derivables. Ojo, funciones derivables. F y g también es derivable. Es decir, el resultado de dos funciones derivables también da una función derivable. Un cociente derivable. Para todos los valores de x, obviamente para los que g de x sea diferente de 0. O sea, como es un cociente, pues aplica para todos los valores que hacen el cociente, el denominador, diferente de 0. Además, la derivada de f entre g se obtiene mediante bueno, ¿y cuál sería la fórmula? Aquí está. Se obtiene mediante el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo dividido entre el cuadrado del denominador. Está medio raro como lo dice, ¿verdad? Pero está bien. Entonces, básicamente tenemos dos funciones que son una el cociente, es un cociente, una división, ¿sí? Entonces, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo eso dividido entre el cuadrado del denominador. Para toda g de x diferente de 0. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, es una fórmula. Sí, es una fórmula, tal cual. Vamos a aplicarla. Pero antes de ello vamos a demostrarla. Del mismo modo no les voy a explicar la demostración, pero aquí está. Ustedes pueden leerla con calma y se van a dar cuenta que no está complicada, no está difícil. Simplemente léanlo con calma, vean paso a paso, están aplicando las propiedades que ya sabemos y al final tenemos esta expresión aquí, esta expresión de acá, es el límite de pues lo sacamos, es el límite de esto por el límite de esto, que al igual que en la demostración anterior, pues si g es derivable, entonces este límite es la misma g de x porque es continuo. Si es derivable es continuo, por lo tanto
el límite y el valor evaluado es el mismo. Entonces, por eso esto podemos decir que básicamente es g de x, lo que me da aquí abajo, g de x al cuadrado. ¿Ok? Bien, vamos a ver un ejercicio, un ejemplo de aplicación de la fórmula. Encontrar esta derivada. Ya nos metimos entonces a la fórmula del producto, del cociente de dos funciones. ¿Cómo resolveríamos esto? Entonces, ¿cómo procedemos? Pues de manera normal vamos a aplicar lo que ya sabemos, lo que acabamos de aprender. Esta la vamos a llamar f de x y esto g de x. Entonces la derivada de y con respecto a x, voy a expresar todo primero. Es igual, aquí está una mega expresión, el cuadrado del denominador. ¿Sí? Y arriba sería el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Y esto es igual ¿cómo quedaría esto? X cuadrada más 1 por 5, ¿verdad? Menos aquí ya directamente sería 2x. ¿Están de acuerdo? Y esto me queda si simplificamos los de arriba me quedaría entonces y lo de abajo pues lo voy a dejar así como está. Bueno, esa sería la respuesta de manera simplificada. Podría hacer la división del extender la expresión de abajo. Sí, podría hacerlo, pero también realmente no aportaría mucho, ¿verdad? ¿Alguna duda con el procedimiento? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Dice, observar el uso del paréntesis en el ejemplo anterior. Es recomendable utilizar paréntesis en todos los problemas de derivación. Por ejemplo, cuando se usa la regla del cociente
es conveniente encerrar todo factor y derivada en un paréntesis y prestar atención especial o especial atención a la resta exigida en el numerador. O sea, es por fórmula. Hay una resta ahí que estamos viendo que es por fórmula, es lo que se refiere el autor. Hay que prestar atención a esa fórmula, a ese menos de la fórmula. Y prestar atención a la resta exigida en el numerador. Ok. Dice, al presentar la regla de derivación en la sección precedente, se hizo hincapié en la necesidad de reescribir antes de derivar. En el ejemplo siguiente ilustra este aspecto en relación con la regla del cociente. Es decir, ahorita les voy a mostrar un ejemplo donde el autor te dice, bueno, primero reescribe, ¿sí?, antes de aplicar la regla del cociente. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil. O sea, si reescribes primero, vas a entender de manera más fácil la operación, el procedimiento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a ver qué dice el autor. Aquí está. Se los presento de una vez como tal. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Bueno, y aquí nos están pidiendo ya un problema de aplicación. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en menos 1,1. Eso pues ya está fácil, ¿verdad? Lo difícil es entonces encontrar la ecuación de la derivada o la derivada de esta función. Entonces observen cómo está expresada. Aquí está la función original. ¿Qué es lo que se hace? En este caso, multiplicamos por x arriba y abajo para no alterar la expresión. Al multiplicar por x arriba y abajo me queda una expresión más entendible, más digerible, ¿verdad? Y de ahí aplicamos la fórmula de la derivada. Aquí lo hacen de manera directa. El cuadrado del denominador, aquí está. Y arriba el denominador por la derivada del numerador. La derivada del numerador es 3x. Perdón, es de 3x menos 1 es 3. Menos por fórmula el numerador por la derivada del denominador. 2x más 5. Bien. De ahí pues simplemente se simplifica. Simplemente se simplifica. Y ahí está. Ahí no acaba el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, tengo que encontrar la ecuación de la recta tangente. Pues sustituyo, ¿verdad? Sustituyo el valor de x en la derivada. Y ya tengo cuánto vale la pendiente. Y ya teniendo este punto, ya tengo la fórmula punto pendiente y lo resuelvo. Aquí está la función original en negro. Al evaluar el resultado de menos 1, o sea, más bien el valor de menos 1 me da 0. Por lo tanto, la pendiente es 0. Al sustituir... Perdón, es 0, ¿no? Y al sustituir, sí, en la ecuación de punto pendiente, vemos que la recta es una recta horizontal y su ecuación es y igual a 1. O f de x igual a 1, es una constante. ¿Cómo ven? ¿Fácil o difícil? Bien. Ahora, no todo cociente que veamos necesita ser derivado aplicando la regla del cociente, así como no toda producto que veamos necesitan o es de la ley que tengo que aplicar la regla del producto, ¿verdad? Depende de lo que tenga, si puedo reescribir y se ve de una manera pues más simple o mejor, puedo aplicar directamente lo que ya
pues una formulación más sencilla, ¿verdad? Entonces, vamos a ver unos ejemplos donde no tengo que aplicar, les decía, tal cual la regla del cociente, ¿ok? Sino que puedo reescribir antes de. Bien, vamos con ello. Ahí está. Vamos a aplicar pues algo que no. Ahí está, tenemos varios ejemplos. Vamos a resolver el primero y el segundo. Y como ejercicio personal, pues intenten hacer solos antes de ver la respuesta de esos ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a resolverlo. El primero. Ahí está. ¿Podría aplicar la regla del cociente? La respuesta es que sí. Sí puedo aplicar la regla del cociente. ¿Valdría la pena aplicarla? Pues no tanto, porque lo puedo hacer de una manera más fácil. ¿Cómo lo hago de una manera más fácil? Factorizo el 1/6. ¿No? ¿Y cuál es su derivada? La derivada de esto, de manera directa, es igual a 1/6 por 2x más 3. ¿No? Y ya lo puedo multiplicar si quiero o no. ¿Sí? De hecho, a ver, de manera más coqueta, regresando como se veía originalmente, pues sería 2x más 3 entre 6. Y ahí está. Es el mismo formato, ¿no? Bien, el que sigue. El otro, este es el inciso A. Les decía, si quieren pueden comprobar ustedes haciendo la regla del cociente y también les va a dar, pero van a ver que una porción se va a eliminar porque la derivada de una constante es 0. Entonces, es trabajar un poquito de más. ¿Cómo reescribimos esto? ¿No? Y esto me queda, la derivada. Esto me queda 5/2. Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo quedarían los demás? Pónganle pausa si quieren y háganlo solos. Si no, aquí tenemos la respuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Está sencillo, ¿no? Observen que aquí factoricé una x. ¿Es válido hacerlo? Sí, es válido hacerlo siempre y cuando en este caso no vaya a evaluar en x igual a 0, ¿verdad? Para todo lo demás, sí se puede reescribir. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que ya hemos aprendido. Aquí en x0, pues no sería correcto tomar como válido esto, porque no existe la función, ¿verdad?
Entonces, para todos los demás, sí existe este valor, que es una constante, así de fácil. Y el último caso, pues, está sencillo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Eh, la clase pasada, en el video pasado, demostramos que si n a través del desarrollo de un binomio elevado a la n, cuando n era un entero positivo, desarrollamos la demostración para la regla de la potencia. Pero ahora lo vamos a desarrollar, la misma demostración de que es válida la regla de la potencia para valores, para exponentes enteros negativos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues utilizando la regla de la potencia. Perdón, la regla del cociente. Si n es un entero negativo, existe un entero positivo k, tal que n es igual a menos k. Por lo tanto, usando la regla del cociente se puede escribir, observen que podemos escribir esto y es equivalente, ¿verdad? Entonces, aplicando la regla del cociente, esto es maravilloso. Aquí está. Es la regla del cociente. El cuadrado del denominador por el denominador por la derivada del numerador, que sería 0, menos el numerador por la derivada, fíjense, por la derivada del denominador. Me da esto y me da, al final de cuentas me da esta expresión, pero nosotros sabemos que n es igual a menos k, por lo tanto podemos sustituir y me queda esto, de tal modo que se ha demostrado la regla de la potencia para exponentes enteros negativos. ¿Ok? Muy bien, vamos con lo que sigue. Dadas las funciones del seno y el coseno de la clase pasada también, la regla del cociente permite establecer las derivadas de las otras 4 funciones trigonométricas. ¿Sí? Tangente, secante, cotangente, cosecante. Ahora la pregunta es cómo llegaron a esta conclusión de encontrar de manera analítica estas fórmulas. Pues utilizando la regla del cociente. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a demostrar utilizando la regla del cociente la derivada de la tangente de x. La tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Aquí está. Seno entre coseno. Y aplicando la regla del cociente, pues aquí está, ¿no? El cuadrado del de abajo. El primero por la derivada del el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Aplicando esto, vemos que lo de arriba es igual a 1 y 1 entre coseno cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x. Y de esta manera queda demostrada que la derivada de la tangente de x es secante cuadrada de x. Bien. Se va a quedar como tarea, ¿sí? Y va a ser parte del paquete de ejercicios que sigue la demostración de las otras 3 funciones trigonométricas. Así que adelanten, pueden adelantar con resolviendo esto para que no se atrasen. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver ejemplos utilizando pues las fórmulas que acabamos de ver, ¿no? Estas fórmulas, vamos a utilizarlas
Y pues ya vieron que salieron con la regla del cociente. Ahí abajo se las pongo. De hecho, ténganlas a la mano y empiecen a hacer su formulario para que sea más fácil ubicar las fórmulas, ¿verdad? No pido que se las aprendan de memoria. Si pueden y quieren, adelante, pero de las básicas sí, ¿no? O sea, las funciones básicas sí es importante tenerlas en la mente. No estoy peleado con memorizar, pero lo más importante, lo más esencial. Vamos a resolver entonces la primera que vemos allá. Vamos a resolver los inciso A e inciso B. Les recomiendo que le pongan pausa al video y lo hagan primero ustedes, ¿ok? Entonces, el primer caso, y es igual a x menos tangente de x. La derivada de esto, pues es una diferencia de funciones. Así que solamente tengo que hacer la derivada de x, pues es 1, menos la derivada de la tangente. Aquí lo voy a poner, perdón. La derivada y la derivada de la tangente con respecto a x es igual, lo que acabamos de ver, secante cuadrada. Y ahí está la respuesta. El inciso B, este es el inciso A. El inciso B ¿cuál sería la derivada? Aquí es un poquito más lento el proceso. Vemos que son dos funciones. Bueno, es una función que está compuesta por dos funciones. Podemos asumir una polinomial y otra trigonométrica, así que voy a aplicar la regla del producto. Entonces, esto es igual al primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. La derivada de la secante, de acuerdo a las fórmulas, factorizamos la secante de x y así quedaría, ¿no? Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Bien, si no, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería, ya casi terminamos la clase de hoy. Siguiente. Derivar ambas formas de y. Okay, esa es una función trigonométrica, pero que está expresada de dos diferentes maneras. Son expresiones equivalentes, son identidades trigonométricas. Así que, resuélvanlo, ¿sí? Resuélvanlo, pónganle pausa
y resuélvanlo aplicando lo que ya saben, ¿verdad? Cada una de ellas, y al final pues se va a llegar al mismo resultado. Póngale pausa al video y traten de hacerlo ustedes solos. ¿Sí? Bien, si ya lo tienen, aquí se los voy a presentar. Ahí está. Entonces, para el primer caso, tengo que aplicar la regla del cociente. Aquí está. Me da esta expresión simplificada, me da esta expresión. Y la segunda forma es directa, ¿verdad? Cosecante menos cotangente. Con las fórmulas directamente da esto. Entonces, resolví dos, o sea, básicamente la misma función expresada en diferentes formas y con diferentes derivadas. ¿Ok? ¿Cómo demostramos que ambas expresiones son equivalentes? Ambas derivadas son equivalentes, pues basta buscar el que se realizó, o sea, cómo llegar de una derivada, en este caso, a otra, ¿verdad? Si dividimos todo entre seno, o sea, más bien si separamos el seno cuadrado de x de cada expresión, pues vamos a llegar a que efectivamente son equivalentes las derivadas. Y el siguiente cuadro que les voy a mostrar nos hace ver que gran parte del trabajo necesario para obtener la forma simplificada de una derivada se debe hacer después de derivar. ¿Cómo sé si realmente estoy derivando bien? Perdón, ¿cómo sé si estoy simplificando bien? Básense en lo siguiente. Primero, lo que yo les digo. O sea, la expresión se ve más sencilla. Realmente se ve una expresión más sencilla que la anterior. Sí, aunque es subjetivo todo, pues hay ciertas, pues, evidencia estética de la expresión que me dice si sí o no. ¿Ok? Y también estos pasos que me está diciendo este autor. Ausencia de exponentes negativos y el agrupamiento de términos semejantes. Eso es indiscutible, ¿verdad? El agrupamiento de términos semejantes. Y bueno, la ausencia también de exponentes negativos. Entonces, aquí están los ejemplos que vimos a lo largo del día de hoy. Y vemos que después de derivar, es bueno simplificar. Okay, es bueno tener a mano la simplificación de lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Con eso es todo. Con eso finalizamos la clase de hoy. Mucho gusto. Y la próxima clase también vamos a ver un tema. El tema, para mí, el más interesante de todos en cuanto a las funciones, a las fórmulas de las derivadas, que es la regla de la cadena. Así que estén preparados, descansados, relajados, dispuestos a aprender para la siguiente clase. O sea, échenle todas las ganas porque es uno de los temas más importantes de estas fórmulas. ¿Ok? Por mi parte es todo. Mucho gusto. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.